Buenas tardes a todos, bienvenidos a Florida Orienta, Diseñando el Futuro, una iniciativa de Florida Universitaria para darnos a conocer el sector profesional de la ingeniería. Mi nombre es María José y pertenezco al Departamento de Atención al Futuro Estudiante. Voy a estar acompañándoos en toda esta sesión y además vamos a contar con la participación de nuestro equipo docente y de estudiantes. Para el profesor contaremos con la participación de Víctor Vázquez. Y para estudiante, alumno recién egresado, vamos a contar con la participación de Pablo Martínez. Esta sesión os recuerdo que va a ser grabada, con lo cual luego os la podremos enviar para que la podáis revisar. Y vamos a dar paso entonces a Víctor y a Pablo. Adelante. Muy buenas tardes, Alejo. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchas gracias por estar escuchándonos, ya sea ahora o en tiempo de difusión. Y os hago una presentación un poco de lo que es, aunque soy ahora mismo parte del equipo docente, he sido ingeniero, también ingeniero graduado en Florida Universitaria, y os cuento lo que ha sido mi paso por la ingeniería. A ver, ocultamos esto. Vale, lo primero de todo es presentarnos a nosotros, ¿vale? Yo he puesto aquí la imagen que son... Parezco más guapo de lo que soy realmente, pero bueno, vamos a darle más vueltas y Pablo creo que... Igual. Vale, la imagen de profesionales, a mí me dijo mi jefe cuando era ingeniero antes de ser un señor hay que parecerlo, pues en este caso yo me puse un nuevo señor y la foto que tengo de portada en el currículum. Y va bien. Sí. Vale, nada, tengo 36 años, he sido estudiante de Florida Universitaria en Ingeniería, me salí al mercado laboral, trabajé de ingeniero mecánico en una empresa de automoción y luego, gracias a haber tratado muy bien con Florida y tener el trato que hemos tenido, pues se me ofreció la oportunidad de ser docente en Florida Universitaria y ahora mismo soy profesor de ingeniería y súper a gusto con el trato con mis compañeros. Y Pablo, tú... Y nada, pues en mi caso soy recientemente egresado, ¿vale? Acabo de acabar la carrera la ingeniería mecánica hace un añito. Sí que es verdad que, bueno, mi carrera profesional es un poco más corta que Víctor, la verdad, pero bueno, poco a poco se va haciendo camino. Y nada, yo estudié en Florida, hice 2 grados superiores, ¿vale? Empecé un poco lo que es por la formación profesional. No hicimos lo que es bachiller, pero bueno, al final siempre cualquier camino te puede llevar a hacer una carrera, como puede ser la que yo hice, que es ingeniería mecánica como Víctor. Y al final, pues bueno, una vez la acabé, sí que es verdad que trabajo ahí mogollón. Y de hecho estamos trabajando, no paramos y pues nada, es un poco el hecho de ser ingeniero. De ser ingeniero. Tienes que buscar también un poquito la vida y trabajar en todos los sitios. Os voy a contar mi paso de cómo decidí ser ingeniero y la verdad que es una historia un poco diferente, pero bueno, al final tienes 2 días que vienes sobre ciclos formativos o de bachiller y yo en mi caso, yo ya trabajaba anteriormente, pero bueno, yo vi una experiencia previa que yo curré, porque era mecánico, curré en Renault, Toyota y Mitsubishi Materials y me di cuenta que me estanqué. O sea, me estanqué y en un momento que dije, yo esto para toda la vida no me gustaba. Entonces me pregunté, para cambiar esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en mi caso vi las opciones y la que más me gustó por todo lo que aprendía y por todo la salida profesional, porque me abría muchísimos campos, dije, una ingeniería. Una ingeniería porque me daba varias habilidades, me va a solucionar muchas curiosidades que tengo. Tiene un impacto realmente brutal, tanto en el día a día como en la economía, como en la sociedad. Y eso nos lleva a una evolución y unos retos. Yo me muevo mucho con retos y creo que tú también. Yo creo que es algo así que a mí me llevó llegar a esto por ingeniería. Fíjate que esto parecerá un poco preparado, pero no lo hemos hablado. Me pasó algo parecido. O sea, yo estudié grado superior, ¿vale? Estudié una rama muy diferente a lo que es la ingeniería mecánica. Fue todo sobre tema de programación de móviles y webs y me gustaba, pero yo decía, creo que en un futuro, con 40 años, yo no me veo estando así y tengo que tener un poquito más de responsabilidad, ser ingeniero. Y decía, ingeniero. Y al final, igual, estudié un poco una formación diferente, pero dije, para complementarla, ¿qué hacemos? Ingeniería. Adquirir habilidades, tratar muchas inquietudes que de normal tenemos, aquí las puedes solucionar, meterte en retos, que al final la vida consiste en no parar de retarnos y evolucionar. Sí, al final cuando vas consiguiendo objetivos y sí. Como ingeniero yo creo que me encanta poner el check a las cosas que hago. La verdad que es un gustazo. Sí. Y me decidí por ingeniería, la verdad, y no me ha ido nada mal. Y dentro de la ingeniería
pues creo que tú viviste más o menos lo mismo. O sea, pongo aquí en la diapositiva. Cuando te dicen vas a ser ingeniero, te imaginas como el chiquillo que tenemos aquí, te subes encima de un cohete y vas a salir volando, o me voy a convertir en Iron Man. Exactamente. Es lo que piensa nuestra madre. Sí, Luego sí. es totalmente Diferente. Hay mucho sufrimiento, tienes una... Yo, la verdad, que las amistades que tocan en ingeniería me han llevado toda la vida y a día de hoy sigo teniendo mucho contacto con las amistades que he generado, porque son compañeros de locuras, de investigaciones, de revoluciones y de sufrimiento. Y que las ideas las compartes. Las ideas las compartes, la verdad Sí, que sí. ¿Qué hemos adquirido en ingeniería? A mí esto me gusta contarlo, porque muchas veces te dicen ingeniero, y la gente que dice ingeniero se llena la boca. Y dice, ostras, esto es potente. Pues al final, una organización, unas ideas claras, una visión espacial, capacidad de gestión. Liderazgo. Liderazgo, eso es. Liderazgo. Cuestionar el porqué de las cosas, una curiosidad por todo, y no solo liderar con otros, sino en ti Sí, mismo. sí. Porque cuando te dicen que tienes un examen dentro de otro examen y al día siguiente otro examen, ¿cómo te Todos coordinas? los días con exámenes, todos los días. La verdad que es una época que la viví muy, muy a gusto, muy dura, porque es dura. Sí. Pero la verdad que no me arrepiento para nada. Sí que es verdad que luego también dicen ingeniero. ¿Ingeniero de qué? Hay muchísimas especialidades. Al final, quieras que no, ser ingeniero es adquirir unas capacidades que sea mecánico, electrónico, lo que sea. Eres ingeniero y al final durante... Sí que es verdad que primero y segundo de ingeniería es común para todos. Sí. Al final, a lo que te enfrentas no sé igual, seas mecánico, seas aeronáutico, seas lo que sea, te enfrentas a lo mismo, a problemas. El problema es buscar soluciones. Intentar gestionar, intentar organizarte un poco la cabeza. A mí Es ser ingeniero. una cosa que me mola mucho de Florida es que tienes la doble titulación. Eso es. O sea, yo en mi caso soy mecánico, pero tengo muchos colegas que hicieron la mecánica y electrónica al mismo tiempo y la salida profesional sabe bastante más. No sé, María, ¿qué lo puedo decir? Sí, normalmente, pues eso, aquí en Florida, a partir de segundo podemos hacer la simultaneidad de estudios. Entonces, en 5 años tienen doble titulación y está demostrado pues que la inserción profesional es mayor. Si yo como ingeniero tenemos la salida abierta, Exacto. tenemos la doble titulación que la verdad que abre muchísimas más puertas. ¿Qué supone? ¿Es un año más? Es un año más y se elige a partir de segundo. Vale, en 500 de cero no tiene la opción de... No, elige mecánica o electrónica y luego es a partir de segundo cuando puede elegir si continúa la doble o hacer solamente una. Depende cómo Sí se que es vea. verdad que tener en 4 años una carrera o en 5, Está... Tiene caso, ¿eh? ostras, un año, una carrera más. Sí, sí, se notaría muchísimo. La verdad que sí. Sigo continuando un poco, ¿vale? Porque esto creo que es lo que estás viendo tú ahora mismo, ¿vale? Yo, en mi caso, lo que después de la ingeniería, yo trabajaba. O sea, yo ya estaba trabajando y me dije, vale, tiré valentía a afrontar nuevos retos, cambié un trabajo y dije, tengo que pelear por lo que haga así. Porque en mi trabajo me valoraban, sí, pero una vez eres ingeniero, como has dicho, o sea, has peleado. Tienes nuevas habilidades, tienes nuevas competencias que has adquirido, tal, amistades, otros círculos, quieres ampliar más cosas. Y dije, yo voy a pelear por lo que sé, tío. Y al final, pues me decidí y di un puesto, me cambié de trabajo, ¿vale? Y lo primero que me encontré es, wow, soy ingeniero. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿A dónde voy? Tengo un miedo. Y dices, vale, con todo lo que sé, ¿cómo lo voy a plasmar? Pues nuevo puesto de trabajo, expectativas, por supuesto salariales de lo que tenía, que esto ha subido bastante. No sé cómo está el sector ahora mismo, que no sé ingeniería, la ingeniería la verdad que está bien bajada, sí, tenemos que decir ahí. Y me encontré con esto en una empresa que facturaba 10 millones de tubos, fabricaba 10 millones de tubos al año, era a nivel global, tenemos sistema de gestión, una plantilla totalmente variada, el sector de automoción que es todo para ayer, porque tiene una amenaza muy grande que es el coche eléctrico. Y éramos un tier 2, que al final si Volkswagen fabrica coches, el tier 1 es el que le fabrica las piezas a Volkswagen, nosotros fabricamos para el fabricante del fabricante. Es decir, la exigencia del de arriba va al de abajo y el de abajo por dos. Sí, es como, wow, nos volvíamos locos a nivel de exigencia de nuestro cliente. Cadena de fabricación. Eso es lo que tiene. Y luego al final, ¿qué conseguir esto? Pues gracias a ingeniería, programación, lo que aprendí en la gestión, nos dimos cuenta de que hacer cosas. Hice un estudio de capacidad, pedidos de cliente, producción de material basado en pedidos, just in time, esto que se nos llena la boca muchas veces. Yo tenía que fabricar 10 millones de tubos al año, pero no podía almacenar los tubos para hacerlos todo en el almacén, tenía que hacerlo todo al día. Y que un aire más joven dentro de una empresa, totalmente de un sector arcaico, pues viene a revolucionar las cosas. O sea, no sé cómo lo estás viviendo tú. Y al final es todo porque realmente no te enseñan a hacer lo que es producción de un material, sino son habilidades, es ser ingeniero. Ser ingeniero te hace que, lo que tú comentas, un just in time,
tienes que saber hacerlo. O sea, al final es, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que hacer esto y no sé hacerlo, pero me voy a buscar toda la manera posible para que al final, al punto X, voy a poder llegar. Entonces, al final es un poco, pues, reto, aprender. Es una carrera que no para de aprender. Yo por lo menos no paro. Y mira que acabo de empezar. Yo no paro tampoco, me encanta. Un añito y me encanta. Nosotros como ingenieros, somos ingenieros aquí, en China, en Estados Unidos y donde sea. en tu casa la mía. En tu casa y la mía, eso es. Nuestro terreno, yo lo digo siempre, un ingeniero es ingeniero a nivel global, tanto sea proveedores clientes, idiomas para comunicarnos, por supuesto el inglés. En inglés. Primordial. Es súper necesario. Habilidades informáticas del siglo XXI y el sector automóvil, en mi caso, que es el que viví, nunca para. Y nos dimos cuenta de esto. Y como esto creo que Florida lo hace bastante bien con Erasmus Es verdad. Sí. y cositas así. Sí, con el Departamento de Internacionalización, pues están informados nuestros alumnos, tenemos prácticas en otros países y todo lo gestionan ellos y hacen además una feria de información para ver pues, qué requisitos necesitan de idiomas y aquí, con qué países tenemos convenio, o sea que se pueden estudiar también fuera. Totalmente recomendable. Al final, cuanto más joven eres, más capacidad para aprender idiomas. Y al final, en el mundo laboral, si tienes inglés, eres medio Dios. Pero cuando tengas inglés y tengas algún idioma más, eres Dios. La verdad que sí. Y más siendo ingeniero. Y como ingeniero. Alemán, ¿no? En ingeniería. No contento ingeniero sin inglés. No, que no puede. Debes salir y mis compañeros, yo en este caso no fui de Erasmus porque trabajaba, pero tengo compañeros que sí que salieron y la verdad que es una experiencia brutal. Todo lo manual es inglés. Sí, es verdad. Todas las otras técnicas inglés. Todo es inglés. Yo no puedo hacerme de Erasmus, pero gracias a ese ingeniero he podido viajar y, por ejemplo, visitando clientes está en Alemania, que eso me permitió conocer al equipo, cursos de clean, de discusión de acuerdos, solución de problemas, porque no todo está bonito, sino cuando trabajas en una empresa hay problemas y los problemas tienes que solucionarlo. Al final, yo como responsable de ingeniería en esta empresa, pues me tocó salir y visitar cositas, ¿vale? No solamente está en Alemania, estuve en República Checa, haciendo acuerdos comerciales, esta relación de producto, preparación de auditorías, que esto es algo muy clave. Sí. Seguía nuevas líneas de negocio, prototipando con clientes, conociendo nuevas máquinas, porque esto, como hemos dicho antes, siempre hay que estar aprendiendo y si no aprendes de otras empresas que son más punteras que tú, nunca vas a crecer. Nunca avanzas. Y aprendes tanto de proveedores, como de iguales, como de clientes. O más. O más. Al final, el cliente sabe lo que quieres. Y te busca los problemas. Y al final dices, ostras, que se han quejado aquí. Sí. Hay que saber por qué. Y lo mejoras. No todo es trabajo. No. Se disfruta. Sí, me da la oportunidad de salir. Esto concretamente en la República Checa. Viajar solo, pero conoces mucha gente. Y mucho. Más a proveedores, pues está en Italia, gracias a la ingeniería. Y visitando nuevas máquinas para comprar, me dio la oportunidad, estuve en China. Yo estuve en China visitando aquello y dije, esto es otro mundo, ¿cómo funcionan estos? Y dije, yo creo que nunca me había pensado que hubiera llegado a China y me vi aquí y dije, gracias. Te sorprende, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nunca pensé que hubiera llegado a estos países gracias a lo que hice. Van avanzados. Sí. Y tiene que molar, la verdad. Y yo esto no sé cómo lo ves, un equipo de trabajo. Necesario, pero en todos los sitios. Sí. Sí. Y al final tienes que tener siempre gente de todo. O sea, de todo tipo. En cualquier equipo, cualquier persona que tenga ganas va a servir. Al final hay como muchos roles, ¿vale? Que siempre se pueden exigir y se pueden decir, pero al final el trabajo en equipo van todos a una. Yo era una persona que no me gustaba trabajar en equipo, lo reconozco. Pero Me encanta. Llegué a Florida y me encontré con el magnífico proyecto integrado, que el primer año cuando te dicen, tienes un proyecto integrado, te has apuntado a una ingeniería que dices, voy a despuntar yo solo como Iron Man. Y de repente dices, wow, me toca hacer un proyecto con 4 personas que no sé quiénes son, no sé cómo trabajan. Y no me apetece ahora mismo. Pues yo te digo que hoy agradezco haber hecho ese proyecto integrado. Igual. Porque aprendí a gestionar personas que no son igual que yo. Totalmente. Que me ayudaron en momentos muy duros, porque yo trabajaba algunos días y no podía llegar a un día. Me ayudaron muchísimo. Y la verdad que me di cuenta que solo muy rápido, pero me di muy lejos. No sé me vaya cómo lo ves, pero... A ver, yo lo veo esencial, vamos, el trabajo por proyectos y el trabajo cooperativo, pues hoy en día, pues lo que tú dices, luego cuando salimos al mundo laboral, cada uno es de un padre y una madre y tenemos que aprender a lidiar con todo el mundo.
así que esencial. Y totalmente recomendable, o sea, Florida Universitaria con el proyecto Proyecto integrado. integrado, de hecho, no conozco a nadie que lo haga. Solo hace aquí. Y yo, sinceramente, cuando entré, como dice que ya los grados superiores, yo ya lo hacía. Claro, que ya venía un poquito con ventajas para mí, sí, sí. Y yo ya lo traté. Y claro, sí, ve que la primera vez dices, ostras, ¿esto qué es? Proyecto durante todo el curso y tienes que presentar y tienes que explicar, tienes que hacer. Ostras, la presentación, no me acordaba de ella. La primera vez es como un poquito de rechazo. Pero en cuanto a prueba, dices, no quiero proyecto integrado. De hecho, en cuarto, que no tengo ya proyecto integrado, es como, pues, quiero proyecto integrado, quiero tener ya esa iniciativa de poder estar cooperando con todos los compañeros, de todos a por algo. Al final, eso mola. Pues yo, gracias a eso, luego lo llevé el proyecto integrado a lo que es la empresa, como desarrollábamos proyectos en conjunto, le poníamos retos a los trabajadores y gente que no trabajaba junta, gracias a eso, conocías que trabajan juntas y hacían sinergias entre departamentos y estaba muy chulo, la verdad. Habilidades. Habilidades, al final, sí. Otra de las cosas que me da ingeniería, que seguramente hemos visto, hemos oído hablar y tal, las ferias. Al final conocemos gente, que es el típico networking que conocemos ahora, que es lo de la ingeniería. Aceptaciones de los productos que presentabas, mejoramos las presentaciones. Al final, tú, mi primera presentación creo que sería por el proyecto integrado. Sí. Y la sigo mejorando desde entonces. Gracias a ello. Gracias a ello, yo creo que me rompieron la barrera. Sí. Y luego, cuando vas a una feria, presentas, tienes tu producto y dices, este es mi bebé. Y llega un cliente y te lo das cuenta y es mío. Sí. Cago en la leche. De hecho, eso en el proyecto integrado se hace. Sí. Al final, tienes que presentar tu proyecto, ¿vale? Tienes un proceso de desarrollo, de cálculo, de diseño, de fabricación. Al final, tienes que presentarlo. El hecho de romper la barrera de, joder, delante de toda la clase tengo que presentarlo, tengo que exponerme, al final te hace que la primera vez va a ser catastrófica, como siempre, pero poco a poco va mejorando y al final harás unos proyectos y unas presentaciones que dirás, pues, me ha servido. La verdad que Florida lo hace bastante real en este caso. Sí. Y otra de las cosas que nos enseñan bastante, las tendencias. Yo en mi caso, por ejemplo, era responsable de una empresa de automoción que hacíamos tubos de escape y teníamos una amenaza súper grande, que en este caso es el coche eléctrico no tiene tubo de escape. Y claro, en este caso, pues el automóvil desaparece, la volatilidad de los coches, de las ventas sabemos que un año es más grande y otro más pequeño, vehículo eléctrico, contaminación de las ciudades que ahora mismo Madrid sabemos que está cerrándose, Valencia está cerrándose, o sea, tienes una amenaza muy grande. Tienes que empezar a investigar qué opciones tenemos, o sea, y lo que estás fabricando y otras salidas. Muchas veces te lo planteas, pues nos planteamos hacer varillas, porque son de tubo, papeleras perforadas, que éramos capaces de perforar papeleras. Pues eso, gracias a poder investigarlo, plantearme, es un nuevo reto. Al final dices, wow, me enfrento a que no voy a tener ventas el año que viene. ¿Por qué? Porque no, la gente joven no compra coche. Y todo tu trabajo durante una vida se te va. Claro. La empresa si es muy antigua y te obligan a reconstruirte, yo me di cuenta, dije, wow, que esto es una amenaza muy grande y la gente no se da cuenta. Tengo el caso muy guay en Alcoy, eran expertos en hacer microagujeritos perforados y las olivas. Sí. Las olivas, todo está muy bien. Dyson eran capaces de hacer motores con muchas revoluciones. ¿Qué hacían antes? No me acuerdo, pero son expertos en motores con muchas revoluciones en aspiradores. Y esto te enseña... Empresa puntera. Sí, nos enseña mucho esto, la verdad. Y esta es una slide que me gusta presentar porque tiene un dato súper curioso, que es todos cuando nos imaginamos una cocina, todos los cocineros sabiendo cortar con cuchillos, yo intento cortar muchas veces así y nunca he sabido. O sea, ¿qué pasa igual? Con las manos seguramente de intentar cortar la cebollita súper rápido. Pues no, yo cuando investigué un poco más y dije, yo soy curioso. Y me he dado a la ingeniería, me la hago incrementar por 10 y la curiosidad me lleva a darme cuenta por qué sucede la cosa. Pero no había mega cocinero que conocemos todos, súper experto en cocina gourmet, cocina de especialidad. Sus jefes de cocina no son cocineros. Son ingenieros. Son ingenieros, ¿por qué? Gestión del equipo. Gestión de equipo. Y si tratas la comida como un producto más, sabes que para cocinar una pechuga tienes 37 segundos, le das la vuelta a la pechuga a otros 37 segundos, sabes que cada plato va con 4 trozos de jamón. Fabricación, producción y todo al mismo tiempo, y todos los productos de cocina llevan un tiempo de merma, un tiempo de preparación y un tiempo de servir. Es una fábrica. Sí. Aunque llamemos cocina, es una fábrica.
Y si quieres algo que siempre sea replicable, porque si en este caso tiene una carta, que son siempre los mismos platos. Sistema de producción industrial. Eso es muy importante. Sí. Te enseñan esto. Sí. Si un cocinero que sabe cocinar, pero no sabe gestionar, y lo pasas a jefe de cocina, lo haces un desgraciado. Sí. Uno, le quita su pasión, porque es cocinar, y dos, Luego en un puesto de trabajo que no sabe gestionarlo. Y dices, ostras, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pues esta slide me gusta ponerla mucho y lo cuento muchas de mis clases porque, wow, es que nos ha enseñado esto y tiene todo el sentido. Y dicho esto, la ingeniería yo me la llevo siempre al ámbito personal. Al final, como hemos dicho antes, un ingeniero, cuando una vez te saca la carrera, como que te programa el cerebro. Sí. Yo en mi tiempo libre, pues imprimo en 3D, vuelo drones y no solamente eso, sino que, os lo enseño por aquí, al final me gusta el mundo del motor, pues siempre en automoción, pues me he fabricado mi empresa de furgonetas campers, las que luego puedes homologarlos, ya lo llevas contigo. Y es una cosa que yo me he hecho ingeniero en 4 años, pero son 4 años que van a decidir mi vida. Sí. Y dicho esto, te voy a dejar paso a ti, que nos cuentes un poco quién eres tú. Bueno, pues un poco mi vida no es tan larga como la de Víctor, sí que es verdad que, bueno, Víctor tiene una carrera profesional muy amplia, muy buena. Yo como mínimo voy a intentar ganarle, ¿vale? Somos ingenieros y al final hay que... Me gusta la competitividad. Sí. Y nada, yo empecé trabajando, justo cuando acabé la carrera, ¿vale? Empecé trabajando en una multinacional tailandesa, diseñando piezas de motos de competición. Estuve durante un periodo de tiempo ahí aprendiendo mogollón, tema de idiomas y tema de diseño. Wow. Hasta que dije, vale, este sector ya lo he probado. Voy a cambiar. ¿A dónde cambio? A la automoción. ¿A dónde quiero ir a parar? A la automoción. Dije, también tengo que probar ese sector. Estoy trabajando en una empresa de inyección de plástico como ingeniero de procesos, haciendo un montón de procesos al final son máquinas inyectoras, que todas las piezas que veis interiores de los coches, como son toda la carrocería, molduras y demás, todo plástico se inyecta. Hacia fresquitos. No, muy fresquitos las días, un calor las máquinas, pero bueno, al final es otro ámbito, otro sector que también te da pues, visión. La visión que al final, ser ingeniero, yo pretendía tocar muchos sectores, tocar muchas ramas y al final aprender un poquito de todos y saber cuanta más cosas mejor. Hasta que al final, bueno, decidí ya cambiarme otra vez. Mira que acabé la carrera hace año y medio y ahora estoy trabajando, bueno, pues de ingeniero responsable de proyectos internacionales por todo el mundo. Llevo proyectos solares, tanto en Portugal, España y mogollón. Llevo Portugal, Italia, llevo Francia y llevo Marruecos. O sea, placas solares. Correcto, tipo esto. Pero estas son fijas. Yo trabajo con placas móviles. Ostras. Con seguidores solares. Y sí que es verdad que, como tú comentas, ingeniero, gestión de equipos, gestión de proyectos, todo tiene que ver. Al final, gracias a lo que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Que ahora lo comentaré un poquito, gestionar personas, creo que esa habilidad te la da siempre poder ser ingeniero. Saber tratar proyectos, saber tratar con personas, saber tener empatía, obviamente, para poder hablar con gente, mandarles, intentar darles como órdenes, no órdenes, sino guías para que puedan seguir un camino muy bueno, tienes que empatizar. Tienes que saber que tienen días malos, tienen días buenos, como yo, como todos, y al final no todos nos podemos pedirnos el máximo para todos. Sí, verdad que son habilidades que obviamente, proyecto integrado, que la aprendes. Llegas un día con 19 años, cansado, y no puedes decirle algo a alguien. Está cansado y, por lo que sea, el día siguiente trabajará mejor. Obviamente, todo esto de la universidad, ¿vale? Me lleva a poder ser, bueno, como veis, team leader de MotoStudent, del equipo de motos de competición, que tiene aquí que ver con la universidad. Dentro de la universidad también se ofrece lo que es Florida Moto Team. Florida Moto Team es un equipo de motos que fabricamos, diseñamos, calculamos, desarrollamos motos de competición desde cero. Competimos en un campeonato mundial con todas las universidades de todo el mundo. Y bueno, sí que es verdad que yo entré en segundo de grado superior. Llevo 7 años aquí dentro. Los 7 años, llevo ya 2 ediciones como jefe de equipo. Entré, bueno, pues lo típico como... Yo le llamaba el Vespa. Vespa aquí, Vespa allá y hacer de todo. Pero al final, para poder llegar a un puerto mayor, tienes que pasar siempre por lo bajo, tienes que aprender, tienes que comer todo lo que tiene que comer todo el mundo, tienes que saber hacer de todo. Para al final poder, bueno, gestionar lo que es
una plantilla que somos ahora mismo 15 personas, ¿vale? Poder gestionarles a todos ellos, gestionar obviamente con Florida, con dirección, con presupuestos, con marketing. Es un poco que al final es como una mini empresa que le digo yo. No seas humilde. ¿Qué puesto tenéis ahora mismo del campeonato? Pues somos ya 2 veces subcampeones del mundo. Sí que es verdad que cuesta, ¿vale? Pero al final es pasión. Es pasión igual que la ingeniería. La ingeniería, si eres ingeniero, tienes que tener pasión por aprender, por fabricar, por transformar, por moverte, por no parar. Y yo conozco este equipo bastante tiempo y ya ha tenido sus días muy buenos y sus días excesivamente malos. Que te pueden llamar un día en verano y decirte que presentes la moto a SEL, creo que era. Sí, correcto, para Repsol. Para Repsol. Hicimos este verano inmersos realmente en la presentación de, en 2027, ¿vale? Es un poco como primicia, en MotoGP se va a empezar a usar un combustible 100% renovable. Hoy en día la única competición que existe mundialmente que está usando todas sus categorías como combustibles renovables es MotoStudent, ¿vale? Tenemos categoría Petrol, que es con un combustible e-fuel, y categoría Electric. Y pues fuimos los principales. Florida estuvo como el principal. Ojo de la presentación del nuevo combustible renovable durante en todo el mundo. Salimos sus hoteles, sí. Al final, la moto la veis ahí, es una moto que al final todo lo que veis, menos las llantas y las ruedas, todo está fabricado por nosotros. Al final tienes que hacer una moto. Suena rápido, pero... ¿Qué tal el trato con el docente con la moto? Muy guay. Al final, todo esto lleva un proceso de fabricación, que es un proceso de tareas teóricas, que la gente dirá, ¡ay, compro! No compras. Diseñas, calculas, fabricas y, obviamente, todos los docentes, temas de los profesores, los doctores, tienen que supervisarte, comprobarte, tienen que ayudarte, les pides ayuda, estás en continuo contacto con ellos, reuniones. Es un proyecto que es multidisciplinar, que le digo yo, ¿vale? Es un proyecto ajeno a lo que es toda la ingeniería, pero siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Ser ingeniero, hacer tu carrera, está muy guay, pero si durante tu tiempo libre, que tú estudias tus exámenes, en vez de estar en el sofá en tu casa, que está muy bien, te dedicas a poder fabricar motos, como es este caso, una vez acaba la ingeniería, te aseguro al 1000% que es acabar la ingeniería, vas a cualquier empresa, comentas el proyecto y sí o sí te van a coger. O sea, sinceramente, yo acabé la ingeniería, entré en una multinacional del sector, acabé de ahí, me fui a otra, me he ido a otra y esto es continuamente un vaso que de una a otra y al final... La oferta, la verdad, que está y el sector de ingeniería está bastante bien. Y yo una cosa, lo que te pregunto al docente es porque yo en Florida me sentí persona, no me sentí número. Correctamente. O sea, yo la verdad que y sigo... Sí. Cuando me ofrecieron trabajar aquí, la verdad que dije sí, porque he sentido casa. Sí. He sentido un sitio donde realmente me han cuidado y me apetecía, siendo ahora la parte de equipo docente, me apetecía realmente devolver ese favor a las nuevas generaciones, porque la verdad que, como te pregunto antes, tanto el MotoStudent como el resto del proyecto integrado, tienes los docentes volcados contigo. Y tío, yo la verdad que estoy súper contento y con el equipo docente de ingeniería estamos, la verdad que tenemos una piña muy buena y al lado intentamos tratarlo lo mejor posible. Va a sufrir, por supuesto, la ingeniería. Hemos sufrido. La ingeniería se sufre. Hemos sufrido. Pero es que si una ingeniería fuera fácil, la haría todo el mundo y no tendrías esa salida laboral que tiene. A día de hoy la ingeniería es dura, tiene que ser dura. Y lo que aprendes, tienes que aprenderlo sí o sí para luego enfrentarte a los retos. Luego, en la vida laboral es incluso más dura. Es más grave. Si al final tienes que prepararte, te preparan, ¿eh? Te preparan bien, te preparan duramente, pero al final, al principio dirás, joder, es que el profesor... Sí. El profesor sabe lo que hace, sabe lo que hace y sabe lo que hay después. Y busca que aprendas. Sí. Yo realmente no quiero llegar al examen y... Lo que quiero es llegar al examen y si yo he hecho mi trabajo y tú has hecho el tuyo, aprobarás, por supuesto. Pues porque habrás aprendido. Sí. Literalmente, a un examen tampoco tienes que llegar y decir, llego resuelto y me voy. No he aprendido. Nada, eso no. O sea, eso al final no sirve para nada. Porque sales del examen y dices, ¿qué he hecho? Pues sí, ya no me acuerdo de nada. Y al final tienes que aprender. Tienes que aprender y aquí te enseñan a aprender. O sea, al final se aprende. Aprendes aprendiendo. Sí. Y dicho esto, pasamos a la pregunta si quieres, ¿ves? Sí, bueno, yo doy gracias tanto a Pablo como a Víctor por su participación, por la exposición. La verdad que ha sido súper interesante, pues eso, vuestra experiencia, que habéis dado a conocer pues las competencias clave que el sector industrial demanda. Y sí, pasamos, si queréis, al turno de preguntas. Tenéis un chat, podéis formular las preguntas y nosotros pues las
las diríamos en alto. Vale, dejo de compartir, ¿vale? Y así. Vale, ya si vemos las preguntas. Vale. Vale. Aquí. ¿Cómo seguimos? Si tenéis alguna pregunta, por favor, la podéis ir formulando en el apartado de arriba donde pone preguntas y respuestas. Podéis escribirlas. Esperamos unos segunditos. Cualquier inquietud que puedan tener, cualquier duda, encantadísimo de poder responderlas. Eso es. Vale, pues Ernesto nos pregunta que cuál es la mayor habilidad que se obtiene como ingeniero. Yo ¿Qué pensáis? te diría resiliencia. Yo creo que sí. Para mí es cómo nos preparan realmente con muchos inputs y cómo te levantas con los golpes. Creo que, yo creo que es para mí la mayor habilidad del ingeniero la resiliencia de saber enfrentarse a nuevos retos cuando aún no te has superado en los anteriores. Sinceramente. O sea, no sé si te habrá pasado un trabajo, pero Ahora mismo sí. ahora que estás ahora mismo, Llevo ahora mismo 23 proyectos en danza. eso es. Llevo 23 proyectos y no cierras uno, ya tienes otro abierto y tienes un problema por aquí, pero por detrás tienes otro. Cierras uno y dices, bien, lo he cerrado, pero es que me llegan dos más por detrás. Y al final es, pues a base de resiliencia. Yo creo que para mí es la mayor habilidad que he adquirido y sigo creyendo. Y día a día, o sea, se me va incrementando. Es como me veo más fuerte ante los retos. Literalmente sí. Pero ya sea ingeniería como la vida. Todo. A ver, La vida en sí. el umbral de caer creo que nos sube muchísimo. Muy bien, pues nada, si tenemos alguna pregunta más, por favor, la podéis formular en el apartado de preguntas y respuestas. Estamos esperando que nos preguntéis. Abiertos. Vale. Miguel nos pregunta si habéis hablado de las competencias, ¿no? Sobre todo, pues, del trabajo en equipo, ¿os ayudaron realmente en vuestra inserción profesional y creéis que ayuda? ¿Y qué competencias más podríamos describir? A ver, la verdad que la gestión de equipo es algo muy duro. O sea, es decir, que es algo de lo más duro que tenemos. Pero, y lo hemos hablado antes, creo que el proyecto integrado a mí me ha ido bastante. Sí. La gestión de personas que dices, yo con esto no voy a trabajar nunca en la vida, pero luego trabajas y funcionas bien y te enseña también. O aprendes a trabajar con gente que no quería trabajar. Eso, creo que sí. Gente que no quiere trabajar. ¿Cómo puedo hacer para poder trabajarlo? ¿Cómo puedo hacer para que al final pueda trabajar con él? Sí, porque si falla otra persona, tú también estás fallando. Sí. O sea, hay un equipo que falla una persona, creo que fue la persona de Jackson, de Michael Jordan. El eslabón más débil del equipo es la debilidad del equipo entero. O sea, y al final tenemos que pelear por todos llegar al mismo puerto. Claro, o sea, yo creo que es la mayor habilidad. Sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos una pregunta más. Elena nos pregunta que qué pasaría si vengo de otro bachillerato que no sea el tecnológico. ¿Me puedo adaptar? Perfectamente. Perfectamente. Ya te digo que sí. O sea, realmente nosotros, o sea, en mi caso mismo de ciclos, el primer año fue duro, pero no es imposible. No. O sea, y si tienes otro bachiller, te aseguro que no te va a ser nada difícil porque bachiller, en cuanto a examen, es bastante más duro que físico, que un ciclo formativo. O sea, que si eres capaz de enfrentarte a los exámenes de bachiller, pasarlos y llegar a ingeniería, que es ingeniería, creo que es sí. O sea, y quieres ingeniería, yo te digo que no vas a tener ningún problema. Y más nosotros que venimos de ciclos, primer año duro. Y luego, cuando vienes de ciclos, sí es verdad que, como tú dices, al principio es un poquito duro, pero bueno, en primero, si no recuerdo mal, están matemáticas básicas. Eso es. Hay un refuerzo, además, para los que... De matemáticas, Sí. que pues, ahora está. Y sí es verdad que, bueno, yo venía de matemáticas. En mi caso es un poco peculiar. Yo venía de odiar las matemáticas. El día que dije voy a ser ingeniero, en mi casa mi madre y mi padre, ¿estás loco? Ingeniero, digo, estoy loco. Es que soy ingeniero. Voy a por todas. Matemáticas. Empecé duramente. Fue muy duro hasta que al final, bueno, cuando le coges el sentido, ves el porqué y aprendes por qué se usan las matemáticas, acabé sacando matrícula de honor en matemáticas. ¿En serio? Sí. Y venía de odiarlas, de sacar ceros, unos, al final. Pegué un cambio radical y fue a raíz de las matemáticas, porque obviamente en grado superior no ves casi nada de matemáticas como se ve en bachiller. Es una minoría. Llegas a la ingeniería y dices, ostras, las derivadas. Ostras,
Sí. te enseña matemáticas básicas. Yo me apunté y sí que verá que es lo mejor que puedo hacer para poder avanzar. Yo lo hubiera hecho, ¿eh? En mi época creo que lo hubiera hecho y creo que igual dije, o sea, que en su momento y dije, oye, yo igual lo he pasado porque lo pasas. Sí, así te lo pones pasas. cosas, Sí, pero sí, pues, matemáticas, sí, la verdad que ahora mismo Ayuda mucho. maravillosamente. Ayuda mucho. Muy bien, pues lo que decíamos, yo también quería recalcar pues la cercanía de los profesores, como decías tú, que no somos un número, Sí. entonces los profesores están para ti, tenéis tutorías, Sí. En el caso de que llevéis las mates flojitas, pues aprovecharos de los profes, porque muchas veces me preguntáis, pues antes de empezar me gustaría contratar a alguien en unas clases de refuerzo y siempre decimos, aprovecharos de los profesores. Aprovecharos. Están ahí. Las tutorías. Exacto, las tutorías o cuando lo necesitéis. Y luego ya, si veis que no podéis, ya pues vemos. Pero sí que ellos, con el refuerzo que también tienen con las mates que decía Pablo, y luego que en muchas asignaturas fuertes también hay desdobles. Entonces además que somos pocos alumnos en clase, con ese desdoble hace que, pues a lo mejor los de cuando vienen de ciclos formativos o de otro tipo de bachillerato, tengan ese refuerzo, ¿de acuerdo? Sí. No sé si Luego yo queréis... sí que quería comentar porque tengo compañeros, amigos míos, que son ingenieros, han estudiado en otras universidades y el hecho de que yo venga aquí a Florida, hace ya tiempo que yo ya no soy alumno de aquí, sigo viniendo y cada vez que vengo todo el mundo, Pablo, ¿qué tal? Pablo, abrazos, 2 besos, siempre es como comentaba Víctor, es como casa, es como una familia. Al final eso realmente... No he vivido, obviamente, otras universidades, pero por lo que me comentan, sé y por lo que he oído, es un número. Allí eres un número y aquí no. Aquí eres Víctor, aquí eres Pablo, aquí eres María José, aquí eres persona, aquí eres quien tienes que ser, ¿vale? Te vayas o no te vayas, sigues siendo una persona. Y no eres el 220. ¿Dónde vas? Al final, yo sinceramente cuando estudias una carrera, son 4 años duros, si vienes de ciclo es también bastante más duro. Si te ayudan, te apoyan y al final te dan un poco ese feedback, ese estar en continuo contacto contigo, ayudándote, apoyándote, que aprendas, al final eso hace mogollón para poder, sacarte de la ingeniería. Sí, que es verdad. Yo totalmente de acuerdo. Lo agradezco, la forma de trabajar de aquí. Sí. Muy bien, pues parece ser que ya no tenemos más preguntas. De todas formas, recordad que yo estoy para ayudaros, que está abierto el plazo de admisión, que podéis contactar conmigo en el teléfono 687-471-365 para aclarar cualquier duda o para que os ayude en cualquier proceso.